noches con todos. Bueno, quisiera comentarles de que este video no lo pude grabar en vivo el día que fue emitido por problemas técnicos, pero lo estoy grabando en off para que de esa forma las personas que participan del taller lo puedan revisar más adelante o cuando deseen. Bueno, el taller es cómo gestionar el estrés laboral. Un tema bastante importante, un tema de bastante envergadura. Hoy en día, con la forma de trabajar, los excesos, las exigencias que se le pide a los colaboradores. Es por ello que estoy tocando este tema para poderlos ayudar y ver herramientas, mecanismos para que ustedes puedan desestresarse y no tener tanta presión. Vamos a empezar por la parte del estrés en general y luego vamos a enfocarnos en el estrés laboral y algunas técnicas de cómo trabajar de forma adecuada en una empresa. Empecemos entonces. El concepto. Vamos a definir claramente qué cosa es estrés, ¿no? Estrés. Se considera estrés al mecanismo que se pone en marcha cuando una persona se ve envuelta en un exceso de situaciones que superan sus recursos. Quiero que entiendan bien esto, ¿no? Es cuando lo supera, es decir, cuando esta persona es superada, ya sea por exceso de trabajo, ya sea porque lo presionan con el tiempo para entrega de proyectos, ¿no? Ojo, no estamos hablando simplemente de la parte laboral. También tenemos que analizar que esto también se da en la casa. Digamos, una madre, ¿no? Que tiene tres, cuatro hijos, ¿no? Y tiene que atenderlos uno a cada uno, ayudarlos, hacer que hagan sus tareas, que cumplan sus obligaciones de la casa o apoyando a la casa, etcétera. Entonces, también eso conlleva bastante estrés, ¿no? Entonces, eso es en general. Sí, en el momento que todas esas actividades me sobrepasan, en el momento en que yo ya no tengo esa capacidad para poder realizar las actividades sin ningún problema, ya estamos hablando de estrés. El individuo experimenta una sobrecarga que puede influir en el bienestar tanto físico como psicológico. ¿Entiendes? No es simplemente la parte física, que me siento cansado, que no puedo tener atención, que no tengo las herramientas para poder trabajar, sino que también me puede generar ansiedad, ¿no? Entonces, y otro tipo de patologías que podemos ir viendo más adelante. El estrés es la relación de su cuerpo a un desafío o demanda, ¿no? Es decir, estamos poniendo un reto, ¿no? Y lamentablemente ese reto es muy grande y no me está dejando a mí avanzar, trabajar. Entonces ahí ya estamos hablando de un estrés. Ahora, ojo, esto es importante. En pequeños episodios el estrés puede ser positivo, claro. Es decir, el estrés también es interesante porque en un momento dado me puede ser el impulso que necesito para llegar o para llevar a cabo un determinado proyecto, una determinada actividad. ¿Correcto? Entonces, es cuando yo tengo ese impulso, tengo yo ¿no? ese gatillo y me levanta y yo puedo avanzar y cumplir con mis actividades. Pero ojo, si ese estrés dura demasiado tiempo, obviamente va a dañar nuestra salud. Ahora, ¿dónde se origina el estrés? Eso es importante. El origen del estrés se encuentra en el cerebro, ya que este es el responsable de reconocer y responder de distinta forma a los estresores percibidos del entorno. La mente llega a un estado de fatiga tal provocado por la exigencia o por la exigencia de un rendimiento superior al normal, que suele ocasionar diversos trastornos que condicionan el rendimiento de la salud. Es decir, acuérdense que el cerebro es autónomo, es automático.
nuestro cerebro va a reaccionar a determinadas actividades, determinados actos. Si yo tengo miedo, pues el cerebro va a actuar. Inmediatamente que tengo miedo, ¿qué es lo que hace el cerebro? Pues me produce dos cosas. O corro o me enfrento al miedo. Así de simple. Entonces, pero ojo, el cerebro no sabe si ese miedo es ficticio o no. Él simplemente reacciona. Entonces, de la misma forma, reacciona ante el estrés. Yo puedo ponerme a estresarme sin tener una situación. Y ese estrés es generado simplemente en mi cabeza. Porque comienzo yo a pensar en una situación que me genera estrés, que me genera ansiedad. Entonces, el cerebro simplemente reacciona. Vamos a analizar también acá las diferencias. Esto me gusta mucho porque me gusta mucho que ustedes entiendan y comprendan la diferencia entre estar ocupado y estar preocupado. Parecen dos palabras similares, pero no lo son. Es decir, estar ocupado, ocuparnos, ¿no? Es darle la importancia, ¿no? Por algo específico en nuestro presente. Es ahora. Estoy ocupado haciendo una actividad, estoy ocupado haciendo una torta, estoy ocupado haciendo bocaditos para un evento del colegio de mis hijos, estoy ocupado haciendo, no sé, un cuadro Excel para que mi personal pueda ver el rendimiento del mes. Estoy ocupado hoy, en ese instante, ahorita, en este momento. Es mi actividad de este momento. En cambio, cuando nosotros nos preocupamos, es decir, nos adelantamos a una situación que todavía no llega, es decir, nos preocupamos por algo que esté en el futuro. Ahora, yo no digo que es malo preocuparse, por supuesto que sí, es importante, si tenemos un proyecto, pues preocuparnos y definir qué actividades yo tengo que realizar para poder lograr llevar a cabo. Pero si yo voy a estar preocupándome sin un sentido definido, esto no me ayuda, sino va en contra mío. Yo no puedo estar pensando en las cosas que pueden pasar en un futuro, porque eso todavía no se da. Lo ideal es ocuparnos de lo actual, de lo del momento, de lo que está sucediendo en ese instante. El futuro solo Dios sabe. Ahora vamos a revisar y analizar un poquito los tipos de estrés. Esto lo he separado por su duración. Puede ser un estrés agudo, puede ser un estrés crónico. Acuérdense, cuando es un estrés agudo es cuando es por periodos de tiempo cortos. Normalmente desaparecen de forma rápida. Simplemente aparecen cuando se vive un proceso nuevo, ¿me entienden? No es una cosa constante. No suelen ocasionar problemas a la salud. No. Es decir, me pueden ayudar a que yo logre un objetivo. En cambio, cuando hablamos ya de un estrés crónico, dura por un periodo muchísimo más largo, puede ya ser una costumbre. Es decir, ya para ti el estrés es como ponerte un abrigo más. No es como ponerte una casaca más y salir a la calle. Ya estás acostumbrada a llevarlo encima. Y por supuesto, lógicamente va a generar pues, enfermedades que se van a hacer crónicas. Entonces, eso también tenemos que analizar. Nosotros no debemos llegar al estrés crónico, porque ahí sí necesitan ayuda de un profesional. Ahora vamos a ver el estrés desde el punto de vista positivo y negativo. ¿Correcto? Vamos a ver el estrés desde el punto de vista positivo. Genera una activación que nos conduce a qué cosa? A metas, a lograr una meta. Se genera un reto. Hay una atención necesaria, por supuesto. Estimula la actividad.
mejora la capacidad y las habilidades. Vemos la vida un poquito más atractiva. La percepción es placentera, produce un equilibrio y bienestar y hay un progreso. Es decir, cuando estamos en un estrés positivo, todo nos va a sumar para que ustedes puedan lograr y llegar a sus objetivos. Nos va a estimular para que podamos llegar a cabo y poder trabajar. No hay ningún problema por ese lado. Pero en cambio, cuando estamos hablando de un estrés negativo, ya la cosa cambia, ¿no? Ya no hay metas, no conduce a ninguna meta, sino produce pues, patologías. Hay una percepción de amenaza, hay un desequilibrio, demandas mayor cantidad de recursos, la respuesta es desproporcionada, hay respuestas inadecuadas, se impide romper, no puedes resolver conflictos, produce patologías, como dije hace un rato, las consecuencias pueden ser graves y no hay progreso. Es decir, simplemente te resta, te limita, no te deja avanzar. Y es como que te está jalando y te detiene. Nosotros tenemos que evitar a toda costa este tipo de estrés. Y si lo estamos sufriendo, vuelvo a repetir, tiene que ser con la ayuda de un profesional para que ustedes puedan salir del mismo. Ahora, esta parte es interesante y bastante importante. Perdón, los estresores. Ojo, que es un estresor, es un factor físico o psíquico que enfrentamos diariamente. Ojo, esto lo enfrentamos todos los días. No significa que nadie enfrenta estresores, por supuesto que sí. Todos los días enfrentamos en el hogar, en el trabajo, con los amigos, en la sociedad, todos enfrentamos. Lo importante es reconocerlo, lo importante es saber cuáles son, lo importante es ver cómo puedo yo hacer para que este estresor no me gatille y me provoque el estrés. Y acá lo he dividido en cuatro áreas, los externos, internos, sociales y de la vida cotidiana. Vamos viendo algunos así como para tener una idea. Por ejemplo, presión económica. Claro, este es un estresor bastante importante y que mucha gente sufre. La falta de una liquidez económica, la falta de un ingreso económico que genera estrés. Voy a poder llegar a fin de mes, voy a poder pagar mis deudas, voy a poder pagar mi alquiler, pagaré el colegio de los muchachos. Entonces, todas esas cosas generan estrés. Y es lo que sí tenemos que preocuparnos. Entonces, ahí tenemos uno importante. Bueno, de forma internos, podemos decir estresores, por ejemplo, digamos que hemos tenido un pasado muy negativo, muy difícil, ¿no? Un pasado de mucha lucha, un pasado donde has tenido que trabajar mucho, esforzarte mucho para conseguir tus objetivos. Entonces, ¿eso qué cosa te genera? Una sensación de impotencia. Siempre voy a tener que trabajar, siempre voy a esforzarme el doble que los demás para poder llegar. Entonces, ese tipo de impotencias hay que trabajar. No es así. Yo siempre les digo, nosotros venimos acá a ser felices, no venimos a sufrir. Y si sufrimos, es simplemente porque tomamos malas decisiones y nos equivocamos. Entonces tenemos que ir dando cuenta de esa situación. Entonces, otro, por ejemplo, en la parte social, por ejemplo, los cambios, la muerte, la mudanza, los ascensos, los divorcios. Esto es un estresor muy importante. Cambias de trabajo, la muerte de un familiar directo, cambias de casa, es terrible. El ascenso, propiamente dicho.
¿no? Te promueven en la empresa, subes y tienes estrés porque no sabes qué clase de equipo te van a dar. Un divorcio, pues obviamente, terrible, pérdidas de amor, etcétera. Pues todas esas cosas son importantes de analizar. Y en la vida cotidiana, imagínense esta parte que es absolutamente básica, ¿no? Cuando estás en el tráfico, cuando hay lluvia, ¿no? Es decir, cuando te hacen esperar. Entonces, aunque parezca mentira, hay mucha gente que va manejando en el auto, ¿no? Y anda estresado, ¿no? Como creo que alguna vez he comentado este ejemplo, ¿no? Cuando tengo que irme, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, estoy en San Borja y tengo que irme a Breña, por ejemplo, y es las 7 de la noche, eso es terrible, ¿me entiendes? Es decir, ir en el auto y hacer ese viaje, no se lo deseo a nadie. Lo que normalmente hago es estacionarme, meterme a un mall, ¿no? Aunque le parezca mentira, esperar un par de horas y a las 9 de la noche tomo G Prado, bajo a la vía expresa y ya estoy. Ya llegué. En 20 minutos, 25 minutos estoy allá. Entonces, ¿vieron? ¿Qué hubiera sido peor? ¿Estresarme? ¿Seguir manejando? ¿Demorarme una hora, hora y media para llegar a Breña? Y yo terminar totalmente estresado, molesto. ¿Me entiendes? No vale la pena. No vale la pena. Prefiero sentarme en un mall, ver a la gente pasar, relajarme y listo. Entonces, tenemos que nosotros cuidarnos. Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo por mejorar. El esfuerzo está en nuestras manos. Nosotros está en nuestras manos en mejorar. Yo podré ayudarlos, yo podré darles todas las ideas, todas las tips, etcétera. Pero el cambio está en la mano de ustedes. Como se lo digo a mis pacientes, el cambio está es de adentro hacia afuera. Esa es la idea. Y acá les estoy dejando cómo los están, cuál es la secuencia de pasos para llegar al estrés. Primero el estímulo. Yo estoy estresado porque estoy manejando. El cerebro que hace, el hipotálamo, lo ve esto como una amenaza. Inmediatamente activa las glándulas suprarrenales, que liberan hormonas como la adrenalina, el cortisol, torrente de la sangre. El corazón comienza a bombear, la circulación se acelera, la presión sanguínea aumenta y la respiración se hace más rápida. Los músculos se tensan. Eso es lo que hace. Imagínense, en una cosa tan simple que es solamente estoy manejando mi auto y quiero llegar de un punto A al punto B y el tráfico es terrible. Y pasa todo este proceso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que tenemos que nosotros cuidar. En nuestras manos está el cómo evitar y detener el estrés. No, estamos hablando de un estrés agudo, estamos hablando de un estrés simple, etcétera. Si esto se convierte en algo crónico, en algo constante en el tiempo, ya la cosa cambia. Ahora, vamos a ver los efectos en el cuerpo humano, el cerebro. Otro muy importante, que eso se nota en las empresas, dificultad para concentrarse. Hay ansiedad, depresión, irritabilidad, mal humor. Los aspectos que ustedes tienen que ir analizando y revisando para que de esa forma se den cuenta y vean a un compañero si realmente está estresado o no. Y esto traspolarlo, por supuesto, a su casa y pueden ver si su esposa está con estrés o no. La parte cardiovascular, el colesterol es alto, la presión sanguínea alta, puede generar un ataque cardíaco, accidente cerebrovascular. También en la piel, pérdida de cabello opaco y quebradizo, uñas quebradizas, piel seca, acné. En la parte de los músculos, aumento de inflamación, achaques, dolores, tensión muscular. Miren, cosas simples, ¿eh?
No estamos hablando de situaciones drásticas en el cuerpo humano, cosas que podemos darnos cuenta, que podemos ver si se dan en dónde, en nuestra familia o en el trabajo. Otro, el intestino, absorción de nutrientes, diarrea, gripe, indigestión, hinchazón, el sistema inmune, disminución de la función inmune, defensas bajas, aumento del riesgo de enfermarse, te demora más tiempo en recuperar, o en el sistema reproductor, disminución de la producción de hormonas, disminución de líbido, incremento del síndrome premenstruales. Son aspectos simples, sencillos, que son alertas que tenemos que tomar en cuenta y ir evaluando. Bueno, ahora sí vamos a entrar un poquito ya más de lleno a lo que es el estrés laboral, qué es lo que pasa en una empresa, porque lo que hemos hablado hasta hace un ratito es simplemente de forma general. Ojo, el estrés laboral es cuando la gente se siente abrumada, pierde confianza y se vuelve irritable y decaído, haciendo que sean menos productivos y eficaces y su trabajo menos gratificante. Entonces, normalmente, cuando ya la persona está estresada, tiene una carga de trabajo muy grande, ¿correcto? Y entonces se siente abrumada por todo lo que tiene que hacer y las actividades que tiene que realizar, ya no puede más. Pierde la confianza en sí misma para poder lograr sus objetivos. Obviamente se irrita, se pone con mucho decaimiento. Si los signos del estrés laboral no se les atiende, puede llevar a problemas mayores, lógicamente, más allá de inferir con el desempeño, interferir, perdón, con el desempeño laboral y la satisfacción, el estrés crónico también puede conducir a problemas de salud física y emocional. Entonces, si nosotros notamos que una persona tiene las características anteriores que le indiqué en la empresa, pues es un signo de alerta y debemos preocuparnos, porque es un compañero de trabajo, tratar de ayudarlo para que salga de ese estrés. No es simplemente el hecho de darle trabajo y darle trabajo y darle trabajo, sino apoyarlo para que pueda salir, porque es un ser humano, ¿de acuerdo? Perdón. Acá están los síntomas del agotamiento laboral. Importantísimo, te resulta muy difícil concentrarte. Hay una reunión, la gente está hablando de un determinado proyecto que tienes que realizar y tu cerebro comienza a volar y a pensar en otros temas. Dos, te has vuelto crítico del trabajo. Ya comienzas a verle los problemas a todo trabajo o toda actividad que realizas. Te arrastras, es decir, llegas con las justas al trabajo. Realmente ni siquiera quieres llegar. Te pones irritable, impaciente con tus compañeros. Te sientes desilusionado, es decir, el trabajo ya no te llena. Haces una actividad, logras hacerlo bien, pero tampoco hay una satisfacción. Te falta energía para que puedas producir. Otro más. Hay apatía, pérdida de interés en el trabajo, sentirse ansioso, irritable o deprimido, dificultad para concentrarse, como dije hace un rato, problemas para dormir, lógicamente, aislamiento social, ya no te reúnes con tus compañeros de trabajo, ya no sales a tomar un café luego del trabajo, hay fatiga, hay mucha tensión muscular, problemas de estómago y hasta pérdida del deseo sexual. Esos aspectos me gustaría que los tomen en cuenta y evalúen, vean, observen a sus compañeros de trabajo.
Y de esa forma van a poder ver y analizar si es que alguno de ellos está con estrés laboral o no. ¿Cuál es la causa del estrés? ¿Cuál es la causa? Es decir, ¿por qué la persona se estresa? ¿Por qué ese colaborador se estresó? Presión en el tiempo. Correcto. Lo presionan para que realice tal o cual actividad. Ambigüedad en los roles, es decir, no le dicen exactamente lo que tiene que hacer. Demora el despido, ¿no? Es una empresa que siempre los está asustando a los trabajadores. Tu supervisor es deficiente. En vez de ayudarte, te estorba. Las políticas del clima laboral son malas en la empresa. Imposibilidad para conseguir sus objetivos. ¿Sí? Tú luchas por conseguir un objetivo, pero no hay los mecanismos ni las herramientas para hacerlo. Autoridad insuficiente, no acorde con la responsabilidad. Es decir, quieren que haga muchas cosas, que yo dirija un equipo, etcétera, pero no me dan el poder ni la autoridad para realizarlo. Eso es terrible. Miren esas causas, ¿eh? Son simples, pero por supuesto, si se dan cuenta, la más importante y la primera que dije, presión de tiempo. Dos, la presión para trabajar a niveles óptimos todo el tiempo. Es decir, hay gente que es demasiado exigente. Tú no puedes trabajar al 100% en todo el tiempo en el trabajo. Tú vas a tener altos y bajos. Eso no quiere decir que un día estás trabajando al 100% y al día siguiente va a estar al 20%. Obviamente que no. Pero tiene que haber un equilibrio. Diferencias entre los valores personales y los de la compañía. Claro, eso es importante. Tú tienes que trabajar en una compañía que esté alineada también con tu forma de pensar. Aumento de la demanda de horas extraordinarias. Es decir, muchas veces te invitan a las horas extras. Obviamente, es excelente tener horas extras. Claro, gano extra, gano más plata. Pero no lo puedo hacer todos los días. No lo puedo hacer todas las semanas. Porque estoy sobreexigiendo a mi cuerpo. La presión para satisfacer las crecientes expectativas, pero sin un aumento de la satisfacción del trabajo. Es decir, ya, excelente. Tú me estás exigiendo más, pero también algo a cambio. Ya sea una remuneración económica, una remuneración psicológica, algo que yo pueda sopesar y me convenga. ¿Cómo vencer? Eso es importante. Vamos ahora a hablar de cómo liberarte del estrés. Hacer ejercicio frecuente. Lo ideal sería salir de la empresa e irte al gimnasio, irte a un sauna y desengancharte. Dos, no trabajar horas extras diarias, por supuesto. Una vez cada 15 días sería excelente. Trabajar en equipo. Si yo tengo un equipo o pertenezco a un equipo, pues trabajar en equipo, compartir las actividades, conocer tus límites de tu responsabilidad, hasta dónde debo llegar, comer saludablemente, dormir bien 7, 8 horas diarias, aprender técnicas de relajación, ¿no? Como respiración, etcétera. Participar en actividades recreativas en la empresa es importante. La empresa siempre está haciendo actividades, pues participa, no te quedes en tu casa, anda, conversa, ríe, disfruta. Mantén una buena comunicación con tus seres queridos, por supuesto. ¿Por qué? Porque tus seres queridos van a ser el pilar. Si tú tienes un cariño o tú tienes cariño en tu casa, eso va a hacer que vuelvas a cargar tus pilas para el día siguiente y seguir trabajando. Importantísimo. Ahora, también tenemos que analizar que la empresa también genera un estrés laboral, aunque parezca mentira. La empresa no es simplemente dar trabajo, sino que tiene que hacer una serie de actividades para que los colaboradores estén bien y contentos en la empresa. Una de ellas es involucrar al personal en las decisiones. Yo creo que en una de las empresas que trabajé, en una transnacional, los lunes hacíamos reuniones con el personal en general y también luego
ya con la plana gerencial. Entonces, de esa forma, la gente podía dar sus opiniones, sus ideas, etcétera. Y eso es importante porque genera, me toman en cuenta, ¿me entienden? Entonces, eso es valioso. Realizar las reuniones por departamento y en general, importantísimo. Cada departamento está obligado a tener reuniones. Organizar las tareas y responsabilidades. Eso es un líder. Hay que saber hacerlo. Mejoramiento de la comunicación. La comunicación no puede ser vertical. Hoy en día tiene que haber una comunicación horizontal. Tomar vacaciones de forma obligatoria. Correcto. Totalmente de acuerdo. Cuando me tocan mis vacaciones, yo salgo de vacaciones. Punto. Yo no vendo mis vacaciones. Y por supuesto que haya capacitación. Eso ayuda mucho en el trabajo. Ahora, la empresa y un empleado feliz. Si yo tengo una empresa y a su vez mis empleados son felices o mis jugadores son felices, ¿qué va a pasar? Crece la retención de los clientes. Automáticamente mis empleados van a querer tener más clientes. Aumenta la satisfacción, disminuye algo muy importante, la rotación de los empleados, mejora el clima laboral. Ojo, la disminución de la rotación de empleados es importante porque eso conlleva un costo. Y aunque le parezca mentir, es un costo bastante elevado. La mejora del clima laboral, aumento de la productividad, por supuesto. La gente va a querer producir más, está feliz, incrementa la calidad del servicio, se genera el boca a boca. ¿Qué es el boca a boca? ¿No? Ese empleado, trabajador o colaborador va a comentar en su barrio lo feliz que es en esa empresa. Por consecuencia, van a haber más personas que van a querer trabajar en esa empresa. Y los empleados que trabajen a gusto tienen mayor energía. Importantísimo esto. De esa forma, mis empleados van a ser felices. Acá me gusta esta parte. Las actitudes del jefe también causan estrés, ¿no? Si se dan cuenta, no es simplemente el exceso de trabajo, etcétera, sino puede ser la empresa que genera estrés, los jefes que generan estrés. Entonces, hay varios factores que tenemos que analizar y evaluar para definir qué me está generando estrés. No establecer expectativas claras. Claro, es decir, es ese líder, ese jefe que nunca te dice qué es lo que tienes que hacer para lograr tal objetivo. Siempre no habla claro, esconde la información. No hay una dirección clara. Es decir, asume que los empleados deben saber todo. Es decir, él nunca te dice hacia dónde está yendo la empresa, cuál es su objetivo. No, no interesa eso. ¿Qué hacen luego? Generar miedo. Utilizan la estrategia de, del miedo, de menospreciar, ¿no? Si es que te portas mal, pues te voto, ¿entiendes? Y así no podemos vivir. No confía en los empleados, por supuesto. Él confía en él nada más. Los empleados no saben. Sin él, la empresa caería. No recompensan ni ofrecen reconocimiento. Es decir, la empresa, ellos como jefes, a pesar de que tú hayas hecho un buen trabajo, hayas llevado a cabo un buen proyecto, él no considera que es importante lo que tú haces. No son transparentes, siempre ocultan las cosas. No escuchan la opinión de los empleados, porque no sirve, no importa. Su palabra es lo último. Y por supuesto, critican y gritan. ¿Para qué? Para generar miedo, como dijimos hace un rato. Vieron, acá simplemente estamos analizando, por un lado, la carga laboral, por otro lado, el estrés generado por la empresa y finalmente el estrés generado por un jefe de proyecto o un jefe en general, o los jefes en general.
Estos aspectos son los que también generan estrés en el trabajo. Y bueno, finalmente me gustaría tocar esta parte, los tips para disfrutar el trabajo. Llegar con actitud positiva al trabajo, por supuesto. Es decir, yo no digo que ustedes lleguen todos los días contentos, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? No, sino que mi actitud debe ser la adecuada, debe ser positiva. Aprende de tus compañeros de trabajo, claro. Compartamos información, trabajemos juntos. Evita quejarte, porque simplemente vas a generar una mala onda. Busca ser productivo, establecete metas. Si vas a estar poniendo problemas, si vas a estar con tantas dificultades, esto no va a ir para adelante. Entonces trata de buscar una cosa más tranquila. Organízate, ve tus propias metas. Busca ser productivo y establecer metas. Bueno, si lo dije, ayudar a los demás, importante. Dale la mano a los demás y los demás también te van a ayudar. Utiliza tu creatividad en el trabajo. Innova. Trata de mejorar para ti. Realiza actividades para distraer tu mente y así mejorar tu salud. Es decir, yo no quiero que trabajes las 8 horas y no te detengas ni un minuto. Eso sería inhumano. Trata de hacer una actividad que te relaje. Evita las personas negativas o tóxicas, por supuesto. Importantísimo. En toda empresa siempre hay personas tóxicas. Pero si podemos evitarlas y poder realizar el mínimo contacto con ellas, tu vida va a ser mejor. Tómate una pequeña pausa antes de iniciar una tarea nueva. Claro, desengancha tu cabeza, tu mente, para empezar con otra nueva actividad. Celebra fechas especiales como los cumpleaños, los aniversarios de la empresa, etcétera. Y disfruta, pásala bien en la empresa. Porque acuérdate, pasas 8 horas en una empresa, pasas una gran parte de tu vida, muchas horas dentro. Entonces trata de buscarle la mejor vibra a esa actividad. Y ahora, otra cosa que tenemos que tratar de evitar es perder el tiempo. Te distraes con facilidad, eso es malo. Te abrumas por las tareas en lugar de hacerlas, pierdes el tiempo pensando en todo lo que vas a hacer. En vez de hacer eso, ponte a hacerlas. Te sobrecargas de tareas, ¿por qué? Delega, distribuye, organízate. Te pones proyectos a muy largo plazo, eso es malo. Porque cuando tú pones un proyecto a muy largo plazo, lo ves tan lejano de terminar, que en vez de ayudar y mejorar, nunca avanzas y siempre te quedas. Eso es malo. Tienes una mala gestión de tiempo, por supuesto, organízate. Navegando por internet para uso personal, obviamente te van a molestar. Hablando con compañeros de temas, no de temas de la empresa, ya sea para negocio personal, actividades de fin de semana, etcétera, memes, etcétera. Sí, yo no digo que no hables de eso, pero busca el momento adecuado. Y como siempre digo, ¿no? Al final tienes dos situaciones. Cada día tienes dos opciones para seguir quejándote de la vida o hacer algo para cambiarla. O puedes estar enojado o estar alegre. Estar desanimado o estar entusiasmado. Estar estancado o estar desarrollándote. Estar sin rumbo o tener un norte. Tener problemas o buscar soluciones. No hacer nada o arriesgar. Elige qué es lo que quieres para tu vida. Y mi última recomendación, vive la vida como si no te quedara mucho tiempo para disfrutarla. Disfruta cada minuto que tengas, ya sea en tu casa con tu familia, ya sea en la empresa con tu compañero de trabajo o en el club con los amigos. La idea es que tú seas feliz.
porque tú eres la persona más importante. Bueno, muchas gracias por haber participado de este taller. Gracias. Como les dije, ha sido grabado en off en este momento. Espero que les ayude cuando ustedes vuelvan a revisar las ideas que yo he lanzado. Espero que les ayude mucho. Yo estoy muy contento de que hayan ustedes participado y como siempre les digo, los espero para la próxima. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.